Hola amigos, el día de hoy quiero continuar un poco con esto que les estaba platicando del tema de energías de átomos tratados como un sistema fermiónico con interacción nuclear y coulombica. Recordemos que es un tema que yo apliqué dentro de la química cuántica, donde pues en la química cuántica existen diferentes códigos que permiten hacer cálculos de sistemas moleculares y sistemas atómicos, ¿ok? Pero les había mencionado que en estos cálculos o en estos códigos la mayor parte de las veces se considera que el núcleo es un objeto puntual, ¿ok? Un objeto puntual, y es válido esta aproximación porque en esencia los núcleos son objetos muy pequeños. Veamos que aquí en la imagen nos dice que el radio es alrededor de 6 femtómetros para el radón, y esto para un sistema que tiene una gran cantidad de nucleones, 220 nucleones, es bastante grande, ¿no? Y también les había mencionado que precisamente es en estos sistemas donde se da la mayor extensión de los núcleos, donde se da los mayores cambios. En general, los núcleos de elementos más pequeños tienden a ser más esféricos, y en el caso de núcleos pesados pues tiende a haber una mayor cantidad de formaciones. Incluso no necesariamente se espera que un núcleo en su estado base, que en su estado fundamental sea esférico, puede estar con una cierta deformación, ¿okay? Esto ocurre nada más en los núcleos de átomos pues con una gran cantidad de electrones, ¿okay? Bueno, en ese sentido entonces los cálculos que se hacen aquí en química cuántica pues son válidos, y también son válidos porque la química ocurre a nivel de electrones de valencia, ¿okay? Y en la distancia que hay con respecto a estos electrones de valencia pues es bastante. Tenemos un dato de que 52,918 femtómetros corresponde a un Bohr. Recuerden esto del radio de Bohr, ¿no? Las distancias entre los valores esperados de los radios de los electrones son del orden de unos cuantos Bohrs, ¿okay? Entonces, en esencia, no es incorrecto el que en los cálculos cuánticos a nivel de química cuántica, química computacional, pues el núcleo sea un objeto extendido. Entonces también les había mencionado que como parte de un trabajo que realicé, pues me llamó la atención de decir, ok, existe evidencia experimental de esto, ¿no? ¿Qué pasa si incorporamos esta información en estos cálculos, ¿no? Y simplemente por mera curiosidad, al final de cuentas la ciencia es eso, ¿no? Es tener una curiosidad sobre lo que es la naturaleza, considerando una serie de ingredientes, de teorías, ¿no? Como el que existen electrones y que los electrones pues son fermiones, son partículas hasta donde se sabe fundamentales, no integradas por nada más, ¿no? Y donde los núcleos están formados pues por nucleones, protones y neutrones, y que a su vez estos están formados por quarks, ¿sí? Por 3 quarks cada uno de estos nucleones con diferente carga, bla bla bla, ¿no? Eso ustedes lo habrán escuchado por ahí en alguna de sus clases de física, de bachillerato o de licenciatura. Pero entonces, ¿qué pasa si modelamos la naturaleza de esta manera? Entonces, al final de cuentas, esto fue la historia, ¿no? Y de que también existen algunos cálculos de Dial y de Bister, donde se reportaban 3 diferentes modelos de núcleo extendido, donde, y el caso puntual, donde se veía un cambio en las energías totales de Hartree-Fock, y este cambio, esta diferencia entre estos 4 modelos, pues era muy marcado en el caso de sistemas con una gran cantidad de protones. Por ejemplo, aquí en el caso de Z igual a 101, pues vemos que prácticamente todas las cifras decimales son diferentes, ¿ok? Son diferentes en los 3 modelos de núcleo extendido, pero a la vez son diferentes respecto al caso puntual.
En el caso puntual tenemos menos 35, 839, fíjense, incluso en las cifras antes del punto, pues hay una diferencia en esas energías. Y para sistemas más pequeñitos pues ocurren después de una cierta cantidad de cifras decimales, ¿no? Pero son cálculos muy precisos que indican que sí hay un cambio en estas energías de Hartree-Fock totales cuando pasamos de un núcleo puntual al caso de un núcleo extendido. Por lo tanto, pues es interesante que al ocurrir esto, pues hay un cambio en la química, ¿sales? Y en este caso, no nada más ocurre bueno, en este caso son energías totales del sistema, pero también en mi trabajo consideré energías de ionización, ¿no? Pensando que las energías de ionización de los electrones más cercanos al núcleo pues son las más afectadas, son los que tienen una mayor interacción con el núcleo, los electrones del core como se les conoce. Y bueno, también mencionarles que por ejemplo en el caso del modelo de la esfera uniforme pues se maneja un potencial de interacción entre los electrones carga negativa y la carga positiva, donde en esta fórmula vemos un R menor o igual a un R0. R0 es el radio nuclear, entonces nos dice que dentro del núcleo también hay una cierta interacción con esa carga, ¿no? De la forma R al cuadrado, tipo oscilador armónico, y fuera de ese R, es decir, fuera del núcleo, pues ocurre un potencial común, que es el caso de coulombico, como -1 entre R, ¿ok? Y así entre los otros modelos pues tienen otras estructuras matemáticas, pero en esencia Dial y Bister consideran este efecto de densidad nuclear a nivel de funciones base. También lo que quiero comentar es que mi propuesta para ser diferente a la de estos personajes pues consideró lo que es la estructura nuclear, como lo había mencionado, y yo estoy considerando que el átomo en su totalidad es un conjunto de partículas interactuantes. Entonces lo primero que consideré fue un Hartree-Fock, es decir, cálculos a nivel nuclear, y una vez que tuve esos cálculos a nivel nuclear pues incorporé la parte de los electrones y de forma natural interaccionaron con una distribución de carga positiva debido a los nucleones, debido a los protones, que de alguna manera estuvo correlacionada con la distribución de los neutrones, lo que formó una distribución nuclear de carga, ¿ok? Y adentrándonos un poquito a la metodología, ahora sí, la metodología, lo que les voy a decir es un poquito de las matemáticas que salen en este modelo que propusimos, y el sistema pues lo llamamos al modelo sistema fermiónico atómico, es decir, un conjunto de fermiones interactuantes a nivel de la teoría Hartree-Fock, y por sus siglas en inglés lo denotamos AFS/HF. Es importante mencionar que Hartree-Fock son una de las bases de las teorías de átomos que tienen polielectrónicos. Recordemos que a nivel de física resolvemos la ecuación Schrödinger, hay fórmulas cerradas, hay fórmulas analíticas para el caso del átomo de hidrógeno, un protón y un electrón. Cuando nos vamos al caso de sistemas como el átomo de helio, que tiene los electrones, pues ya la cosa se vuelve más complicada y hay algunas aproximaciones con teoría de perturbaciones y ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa con átomos multielectrónicos? Pues sencillamente no hay nada analítico, ¿okay? Las razones pues pueden ser diversas, ya en otro video les hablaré de ello, pero en principio se crearon otros modelos alternos, y uno de ellos fue el modelo de Hartree y de Fock, que se conoce como Hartree-Fock, que ellos lo desarrollaron, y donde considerando esto y retomando de que existe un código a nivel que se llama APMO, que ya les había mencionado, donde se puede trabajar con diferentes partículas, las cuales se consideran como cuánticas. ¿Qué quiero decir con que cuánticas? Pues que forman una distribución de probabilidad y forman una densidad, es decir, forman orbitales.
¿ok? Entonces, lo que quiero decirles el día de hoy en este video es que la función de onda pues de Hartree-Fock total se aproxima como un producto de funciones de onda de cada una de esas partículas. Y en nuestra aproximación, en nuestro modelo, estamos considerando o estamos hablando o hablamos de especies, donde en el caso de protones tenemos dos especies, protones con spin arriba y protones con spin abajo. Y así para el caso de los neutrones y los electrones, es decir, tenemos 6 especies. Por lo tanto, la función de onda total del sistema a nivel de Hartree-Fock, que también es una aproximación, es el producto, este símbolo indica el producto de cada una de esas funciones. Es decir, el producto es 6 funciones, ¿sales? N especies, en este caso son 6. Si nos quedamos con el núcleo, pues tendríamos 4, ¿ok? Y entonces tenemos el producto de esas funciones de onda, que también son funciones de onda de Hartree-Fock. Una función de onda de Hartree-Fock se representa por medio de un determinante de Slater. Básicamente es un determinante donde hay funciones de una partícula. Estas funciones le llamamos orbitales de spin o orbitales de spin o spin orbitals, se les conoce así, en donde, pues, como su nombre lo indica, dependen de una parte espacial, es decir, cada orbital de spin tiene una parte espacial, una psi de R, y multiplica a una función de spin, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí en el determinante en esta función de onda, pues tenemos que existe coordenadas x1, x2 hasta xns, donde ns es el número de elementos que tiene cada especie, ¿sales? Acuérdense que existen, pues hay 6 especies, pero cada especie puede tener una gran cantidad de elementos, es decir, una gran cantidad, por ejemplo, para el caso de la especie de protones con spin arriba, pues puede haber más de un protón con spin arriba, ¿ok? Y después de esta definición de este determinante, pues también decirles que este factor es un factor de normalización, y la parte del determinante de Slater físicamente nos permite cumplir con el principio de exclusión de Pauli, ¿ok? Utilizando las propiedades del determinante se entiende que no puede haber dos partículas que tengan los mismos números cuánticos ubicados en el mismo orbital, ¿sales? Si tenemos si dos partículas quieren estar en el mismo orbital, pues necesariamente tienen que tener un spin distinto. Si eso lo hacemos matemáticamente, que es algo que les pienso mostrar más adelante, demostrárselos, pues el determinante se cancela, ¿sales? El determinante no funciona, la teoría. Entonces, en principio, el utilizar, el aproximar la función de onda de Hartree-Fock como un determinante de Slater, debido Slater es otro personaje que entra ahí en la teoría. El aproximar esto entonces nos permite cumplir un asunto físico que es el principio de exclusión de Pauli. Recuerden que siempre las matemáticas pues implican física, ¿no? O de alguna manera las matemáticas que están involucradas en las teorías pues tienen un razonamiento físico, un razonamiento que se puede mapear a la naturaleza, al comportamiento de los entes en la naturaleza. Entonces, siguiendo con esta información, llegamos a un punto donde tenemos las ecuaciones de Hartree-Fock. Aquí, como ven, nada más aparecen las funciones de spin espaciales, porque hay un procedimiento donde cuando el hamiltoniano del sistema no depende explícitamente del spin, pues hay un punto donde nos deshacemos del spin y el asunto del spin solamente queda en este caso a nivel de especies, ¿sales? Es decir, hay una ecuación de Hartree-Fock para cada una de las especies. Por especies estoy denotando esta S. También aquí aparecía S es
es una etiqueta para denotar cada una de las especies. Entonces, aquí en principio, si tenemos 6 especies, pues habría 6 ecuaciones, una ecuación de Hartree-Fock para cada una de las especies. Entonces, el asunto a nivel de spin, pues entra ahí, y también entra a nivel de la definición de este operador que le llamamos operador de Fock, donde acá lo tenemos definido. Tenemos una parte, un operador para la energía cinética, y 2 términos que tienen que ver con energía potencial. ¿Ok? Bueno, hasta aquí dejamos este video. En el siguiente video les voy a platicar un poquito más sobre la definición de estos operadores, por qué tienen esta estructura. Si ven, aquí tenemos 2 términos y aquí nada más uno. ¿Ok? Esto tiene que ver con las interacciones entre las especies, y un asunto que se le llama la interacción de intercambio, donde el intercambio solamente ocurre entre elementos de la misma especie, es decir, entre elementos que tienen el mismo spin, ¿sale? Básicamente. Entonces, hasta aquí dejamos este video. Quise recapitular un poquito de lo que ya habíamos visto en el anterior video, y nos vemos en un siguiente. Hasta la próxima.